Bueno, buenas noches. Bueno, entonces repito lo que había hablado en clases anteriores sobre digamos, las partes más importantes que deben tener en cuenta para el día que vayamos a socializar el tema de la correspondiente contrato que están trabajando. Para los de contrato de arrendamiento de local comercial, tengan en cuenta que desde el artículo 515 hasta el 533 del Código de Comercio nos habla sobre el contrato de arrendamiento de local comercial. Entonces, hacer énfasis en el 518, donde pues se habla del derecho a la renovación del contrato que tiene el arrendatario después de 2 años, sobre las causales que hay para solicitar la restitución del local después de ese tiempo, las consecuencias de la causal que se invoca por parte del arrendador y si no se da cumplimiento a lo que se está invocando para la restitución. También hacer énfasis los de contrato de arrendamiento de local comercial con el desahucio. ¿Ok? Pueden también hablar de la ley 820 de 2003, que es la de arrendamiento, que es el arrendamiento de vivienda urbana, y pueden hacer, digamos, algunos de pronto comparativos entre ambas normatividades, y pueden hablar también del arrendamiento del Código Civil. El Código Civil se establece también algunos arrendamientos. Entonces, lo que es vivienda urbana va a estar regulado por la ley 820 de 2003 únicamente, vivienda urbana. Lo que sea arrendamiento comercial, de locales comerciales, va a aplicarse el Código de Comercio. Y el resto de las cosas que se puedan arrendar, se aplicaría las reglas establecidas en el Código de Comercio. ¿Ok? Eso para el contrato de arrendamiento. En cuanto al contrato de transporte, van a hablar de la definición, que es el contrato de transporte, van a hacer énfasis en la diferenciación que trae el código. El Código de Comercio trae una diferencia cuando es transporte de personas y cuando es el transporte de mercancías. Además, hablar de las obligaciones de cada una de las partes. Entonces, en el contrato de transporte, el transportador tiene tales y tales obligaciones. El pasajero tiene tales obligaciones. El pasajero puede desistir del contrato hasta tal momento, según la ley. Lo mismo pueden hablar en el contrato de transporte de mercancías. Entonces, ¿cuáles son las partes? ¿Cuáles las obligaciones de cada una de las partes? La responsabilidad del transportador, hasta dónde va. ¿Ok? Eso en cuanto al contrato de transporte. En cuanto al contrato de mutuo, van a hacer énfasis entonces definiendo qué es el mutuo. Además de la definición del mutuo, ¿cómo se llaman las partes? Mutuante y mutuario, por ejemplo. Entonces, ¿cuáles son las obligaciones del mutuante? ¿Cuáles son las obligaciones del mutuario? ¿Cómo se extinguen las obligaciones para el mutuario? ¿Sí? Ejemplos de contrato de mutuo. Entonces van a decir, se puede dar en mutuo tales y tales y tales cosas. En el contrato de corretaje, deben especificar en el contrato de corretaje, entonces, qué es lo que entiende, qué define la norma como corretaje, cómo se llaman las partes dentro del contrato de corretaje, cuál es la diferencia del corretaje con otros contratos, como por ejemplo en la comisión o con el contrato de mandato comercial. ¿Sí? ¿Cuáles van a ser esas diferencias con esos otros dos tipos de contratos? ¿Cuáles son las obligaciones del corredor? ¿Cuáles son las obligaciones del contratante? En cuanto al contrato de fiducia, entonces vamos a hablar de la fiducia mercantil que está en el Código de Comercio. Pero también se puede hablar de la fiducia civil, ¿sí? Entonces, en la fiducia, bueno, ¿cómo se llaman las partes? ¿Cuáles son las obligaciones que asumen cada una de las partes? ¿Qué dice la norma frente a las obligaciones que adquiere el fideicomitente? Y
Frente a la franquicia, finalmente, en cuanto al contrato de franquicia, aunque no es un contrato que está en la norma, es un contrato atípico, entonces van a mencionar cuál es la definición de la franquicia, cuál es la finalidad, cuál es el objeto, cuáles serían, según la doctrina, las obligaciones que adquiere el franquiciado, ¿sí? El franquiciante o franquiciador, cuáles son las obligaciones que asume, qué reglas aplicarían entonces si no hay una norma específica para este tipo de contratos. ¿Alguna duda sobre lo anterior? Doctor, buenas noches. Sí. Disculpe, doctor, ¿y cómo se van a realizar las exposiciones? Bueno, iniciamos la clase y yo entonces, como tengo el listado de quienes hicieron el respectivo contrato, entonces yo puedo decirle, ¿qué tema te tocó a ti? Contratos comerciales. Sí, pero ¿cuál? Perdón, el primero, el de arriendo de locales El comerciales. de arrendamiento local comercial. Entonces yo te puedo preguntar a ti, por ejemplo, bueno, Sandra, dime qué es el desahucio, qué se entiende por desahucio. Entonces vas a aplicar, el término desahucio significa tal, tal, y tal y tal cosa. De acuerdo, gracias, doctor. Yo les voy preguntando sobre el tema, lo que, digamos, es más relevante para Doctor, que haya claridad sobre lo que más nos interesa de ese respectivo contrato. doctor, respecto al mismo tema, porque me correspondió también con la compañera el tema, tengo una inquietud, doctor. Ya he estado averiguando sobre mi exposición y el doctor había dicho o entendí mal, doctor, por favor me corrige. Dice, en contratos de arrendamiento comercial existen 3 normas de arrendamiento. ¿Entendí mal o me corrige, por favor, doctor? No entiendo, esa pregunta no la entiendo. A ver, el arrendamiento que estamos viendo, pues dentro de la materia, es el arrendamiento de los locales comerciales, ¿sí? Pero en el arrendamiento, en la figura del arrendamiento, la única ley o la única norma no es la del Código de Comercio. La norma del Código de Comercio regula la relación contractual cuando las partes son comerciantes, ambas, o por lo menos una de las dos es comerciante, sea el arrendador o el arrendatario, ¿sí? Cuando la finalidad sea la colocación de un establecimiento de comercio en ese inmueble. Entonces, si se va a colocar un establecimiento de comercio, pues mínimo el arrendatario va a ser comerciante. Entonces se aplicaría estas reglas, se aplicarían estas normas. A veces las personas piensan que el contrato de arrendamiento de un local comercial se puede diligenciar el de vivienda urbana. El de vivienda urbana tiene unas reglas diferentes, que es la ley 820. Entonces, por eso mencioné, hay varios tipos de contratos y hay 3 legislaciones de contratos de arrendamiento. Entonces, cuando es un aspecto netamente mercantil, lo regula el Código de Comercio. Cuando es un asunto civil, es decir, cuando ninguna de las dos partes tiene la calidad de comerciante y cuando la destinación del predio es para la habitación, para la vivienda, se va a aplicar la ley 820. Pero esos no son los únicos contratos de arrendamiento. Se pueden arrendar vehículos, por ejemplo, se pueden arrendar maquinaria, se pueden arrendar motos, o sea, se pueden arrendar servicios, que es lo que hacemos los abogados. Cuando los abogados nos contratan, ¿qué estamos haciendo? Estamos dando un arrendamiento de servicios, que eso también está regulado en el Código Civil. Entonces, esos otros, digamos, esas otras situaciones que pueden derivarse en un contrato de arrendamiento, la regula el Código Civil. A esas son las 3 normas que me refiero. Vale, doc, gracias, gracias. Bueno. ¿Alguna otra pregunta?
Sí, profe, qué pena. El contrato de corretaje, cuando usted lo estaba explicando, estaba entrecortado. ¿Usted me lo puede repetir, por favor? ¿El de qué? El de corretaje. Acuérdate que la clase está quedando grabada y pueden escuchar el audio. Ah, listo, profe. Ok, perfecto. Ok. Para no de pronto volver a repetir lo mismo, en el corretaje van a diferenciarlo de la comisión y de la agencia. Perdón, del mandato comercial. Listo, bueno, entonces arrancamos con las compraventas. ¿Quién me ayuda con la lectura del artículo 905? Estamos en el Código de Comercio. Doctor, con mucho gusto. Dice así, la compraventa es un contrato en una de las partes a transmitir la propiedad de una cosa y la otra a pagar el dinero. ¿Qué llamaba, compañero? El dinero que es el comprador da por la cosa se llama precio. Cuando el precio consista parte en dinero y parte en otra cosa, se entenderá permuta. Y la cosa vale más que dinero y tendrá en caso contrario. Para los efectos de este artículo, equipararán a dinero los títulos valores del contenido y los créditos comunes respectivos del dinero. Jairo. Bueno, Luis Antonio Páez. Dime, Luis Antonio. Doctor, buenas noches, qué pena. Es que me genera una inquietud con el tema, saliéndome un poquitico de lo de la compraventa. En una vivienda como tal, pues que no tenga uso de comercial, ¿se puede establecer un local haciendo uso de lo llamado el cinturón comercial? No te entiendo la pregunta. Es decir, si yo en una vivienda de familia, por decirlo así, donde el uso de suelo no es comercial, pero hay más locales alrededor, ¿se puede iniciar un negocio comercial sin tener el uso de suelos? Es que el contrato de arrendamiento, digamos, no tendría nada que ver con la destinación que se le vaya a dar al inmueble. ¿Por qué? Porque cuando se habla de arrendamiento local comercial, no necesariamente va a ser un local de hamburguesa, por poner un ejemplo, de comidas rápidas o algo así. Puede que para determinados servicios no esté habilitado el sector, pero por ejemplo puede arrendarse el inmueble para una oficina, para las instalaciones de una empresa, ¿sí? Donde no van a tener un establecimiento abierto al público, pero va a funcionar una empresa. Entonces, ahí sería irrelevante en ese aspecto el permiso del suelo, el uso permitido del suelo. Ok, o sea, en este caso, una vivienda residencial se le podría dar uso a un parqueadero como tal en el sentido de armar una oficina en el sitio establecido del parqueo. No te entendí. A una vivienda residencial se le podría dar el uso en el parqueadero para una oficina a puerta cerrada, teniendo en cuenta que no tiene los permisos establecidos para este tipo de negocio. Claro, el propietario puede darle el uso que mejor le parezca a su propiedad. Otra cosa es las habilitaciones o los permisos que tengan que obtener después de iniciar o hacer la apertura del establecimiento las personas. Eso es otra cosa. Ok, doctor, muchas gracias. Ok, bueno. A ver, Jairo Laverde. Señor. ¿Me puedes ayudar con el artículo 905? Porque es que a tu compañero ahorita no se le escuchó bien. Listo, profe, de una. Artículo 905, definición de compraventa.
La compraventa es un contrato en que una de las partes se obliga a transmitir la propiedad de una cosa y la otra a pagarla en dinero. El dinero que el comprador da por la cosa vendida se llama precio. Cuando el precio consista parte en dinero y parte en otra cosa, se entenderá permuta, si la cosa vale más que el dinero, y venta en el caso contrario. Para los efectos de este artículo, se equipararán a dinero los títulos valores de contenido crediticio y los créditos comunes relativos de dinero, representativos de dinero. Ok, bueno. Entonces, según eso que leíste, ¿cuál sería la diferencia entonces entre la compraventa y la permuta? Porque, profe, en la compraventa, o sea, se define compraventa si el valor si el valor que estoy dando por el bien que estoy entregando corresponde pues al valor del bien. Y si es permuta, si el precio de la permuta se fija una parte en dinero y otra cosa en especie, se define permuta si el valor en dinero es menor que el del bien. Uh-huh. Bueno, ¿por qué hago esta pregunta? Porque a veces algunas personas creen que permuta es cambiar una cosa por otra. Y cuando miramos la definición del 905 del Código de Comercio, donde nos define la compraventa, entonces se establece, bueno, que la compraventa es un contrato en que una de las partes se obliga a transmitir la propiedad de una cosa y la otra a pagarla en dinero. ¿Ok? Esa es la definición para la compraventa. Entonces, hay una figura similar que es la permuta. Y aquí la norma nos establece una diferencia entre cuándo vamos a estar frente a una compraventa y cuándo vamos a estar frente a una permuta. Entonces, vamos a hablar de compraventa en el momento que el valor que se paga por la cosa es superior, que se paga por el precio es superior a la cosa que se entrega. Pongamos un ejemplo. Si la persona X está vendiendo un vehículo y el vehículo lo está vendiendo por 10 millones de pesos. La persona que le compra, pues no tiene los 10 millones en efectivo. Entonces le dice, yo le voy a entregar una moto, que la moto vale 6 millones de pesos y 4 millones en efectivo. Entonces, como está pagando, lo que está comprando, está pagando con una parte del precio con una cosa y el resto en dinero efectivo, si la cosa con la cual está pagando el precio es superior a la mitad del precio, estamos frente a la permuta. Entonces, en el ejemplo que estoy colocando sería una permuta. Pero si en el mismo ejemplo la moto vale 4 millones y entrega 6 millones en efectivo, sería compraventa. ¿Sí queda claro? ¿Preguntas acá? Doctor, qué pena. ¿En este caso aplicaría un peritaje o un avalúo como tal o sería sujeto al precio pactado entre las partes sobre el valor de la cosa? Al precio que determina el vendedor. Muchas gracias. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? No creo que todos lo tengan perfectamente claro. Doctor, una Porque inquietud con a respecto a la veces permuta. o sea, lograr comprender la diferencia no es tan fácil. Doctor, una pregunta. Doctor, tengo una pregunta con respecto a la permuta. Yo tengo otra. Doctor, la permuta es cuando el valor de la cosa es mayor del 50% del valor del bien. ¿Es lo correcto? Sí, ahí estamos en permuta. Listo, gracias, doctor.
¿Quién era el otro que me iba a hacer la pregunta? Profesor, ¿y cuando se cambia una cosa por otra? ¿Sería trueque normalito o...? Sí, sería un trueque. Listo, profe. ¿Alguna otra duda? Doctor, es que no alcancé a escuchar a mi compañera si hizo la misma que voy a plantear. Si una persona entrega lo mismo, o sea, la moto vale 3 millones y entrega 3 millones en efectivo. Pues sería compraventa. Sería compraventa, sí. Gracias, doctor. O sea, cuando el dinero se entrega en dinero la mitad, igual se mantiene como compraventa. Se va a hablar de permuta cuando supera la mitad. Muchas gracias. Profe, con referente a lo que usted dijo, trueque, pero por lo menos si estoy devolviendo un bien por otro bien que estoy entregando, ¿eso no es permuta también? No, porque la permuta cuando entrega parte en dinero y parte, digamos, en especie, por decirlo de alguna forma. O sea, cuando se está pagando con otro artículo. La lógica es la siguiente. El comerciante, cuando está vendiendo, acuérdense que estamos hablando de la compraventa mercantil. Cuando el comerciante está vendiendo es para tener una utilidad, ¿sí? No es que está cambiando un producto por otro, porque si no, no tiene sentido. Que es lo que de pronto muchas personas a veces piensan que es la definición de permuta o para diferenciar la permuta dentro de la compraventa. Entonces, cuando se está hablando de la permuta, es porque parte del precio que se está pagando con una cosa que el valor, el avalúo que se le está dando a esa cosa es superior a lo que se está entregando en dinero. Por eso se habla de la permuta dentro de la promesa, dentro de la compraventa. No es que el comerciante está cambiando un artículo por otro. O sea, eso es lo que quiero que quede claro. Que la permuta acá no es cambiar una cosa por otra. O sea, la permuta aquí dentro de la compraventa mercantil va a ser cuando se paga el precio con una cosa que la cosa que se está entregando es más que el dinero. O sea, se está entregando una cosa y dinero. No es que se está cambiando, bueno, digamos, como de pronto popularmente podrían decir, están cambiando pelo a pelo. Porque los comerciantes normalmente no hacen esas operaciones. Dime, Luis Antonio. Doctor, en este caso aplica solo para los valores o las cosas entregadas dependientes si el inmueble es por vía de remate. Cuando hay remate no es una compraventa, porque ya es una adjudicación dentro de una subasta que se hace en un proceso. Aquí estamos hablando Sí, cuando una persona le está vendiendo a la otra. En el sí, remate señor, no hay venta. pero me refiero al tema de la permuta como tal. Sí, pero es que son dos cosas completamente diferentes. Cuando me hablas de remate, me voy a la figura judicial, que es cuando se hace una subasta pública. Cuando se subasta un bien, puede ser un bien mueble o puede ser un bien inmueble. Entonces, en ese momento, cuando se hace esa subasta, ahí no hay compraventa, ahí simplemente se está ejerciendo un derecho de postulación con las reglas que establece el código y si cumple con esas reglas establecidas en el código, se le adjudica el derecho, pero ahí no hay compraventa. Entonces no habría lugar a la comparación de las dos figuras. Profe, buenas noches. ¿Sí? Profe, entonces el trueque está establecido en qué artículo del Código de Comercio. Trueque como tal no lo vas a encontrar. Trueque como tal no lo vas a encontrar. El Código Civil habla de la permuta, que es cambiar una cosa por otra. Pero cuando estoy hablando acá de la diferencia de compraventa y permuta, no se va a entender que la permuta sea cambiar una cosa por la otra. Porque ustedes saben que el comerciante tiene, digamos, esa profesión. El comerciante está
digamos, realizando la operación para obtener una utilidad. Entonces, el comerciante no le va a servir entregar un artículo y recibir otro cambio. Profe, entonces le entiendo que trueque en el Código Civil es una cosa y trueque, y digamos, es diferente al que está establecido en el Código de Comercio. Ojo, yo no estoy hablando de trueque. Estoy No, diciendo es es que que, es que la permuta es cuando se paga parte del precio. ¿Sí? No es que trueque está dentro del código, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo es que la permuta, para diferenciarlo de la compra-venta, es cuando el que está comprando, cuando el comprador, ¿quién es el comprador? El comprador es el que está pagando el precio por la cosa que va a recibir o por la cosa que está recibiendo. Entonces, el comprador cuando va a pagar, no está pagando todo el valor o todo el precio en dinero, sino que parte del precio lo paga en dinero y otra parte del precio la paga con otra cosa. Entonces, no es trueque, porque trueque sería de pronto lo que ustedes vieron en la prensa hace un par de días en algunos municipios por cuestión esa de la pandemia, del aislamiento, que intercambiaron un producto por otro. Eso es otra cosa, ¿sí? Pero cuando estamos hablando de la permuta se diferencia de la compraventa es porque el comprador está pagando parte del precio con una cosa y con dinero. ¿Ok? Esa es lo que necesito que quede claridad. Dime, Alex. No, iba a hacer iba a participar, pero me acabo de dar cuenta que iba a cometer un error porque es muy común encontrar en Mercado Libre o en estas plataformas como OLX, encontrar personas que sí cambian unas cosas por otras, pero usted tiene razón porque ellos no tienen la condición o sea, no tienen registro mercantil, doctor. Qué pena con usted. Gracias. Algunos pueda que lo tengan de los que están en Mercado Libre. Algunos lo pueden tener. Pero lo que quiero de pronto que quede claro es la finalidad del comerciante no es cambiar una cosa por la otra. Y cuando hablamos de un trueque es cambiar una cosa por otra sin que se entregue dinero. Ahora, que ustedes cuando ven muchas veces un aviso, por ejemplo, en un inmueble o a veces en un carro, que dice se vende o se permuta, dentro del colectivo de la gente, dentro de la, digamos, dentro de la mentalidad de mucha gente está que la permuta es cambiar una cosa por otra. Pero legalmente eso no significa permuta. Permuta es cuando yo pago parte del precio con un artículo que vale más de lo que yo estoy dando en dinero. Pero es como pago. No es cambiar. No es intercambiar. ¿Ok? ¿Quedó claro o hay alguna duda? Bueno, entonces seguimos con, hay unas compraventas que están prohibidas por la ley. Miremos el artículo 906. ¿Quién me lee el 906? Yo, profe. Dice el artículo 906, no podrá comprar directamente ni por interpuestas personas ni en pública subasta las siguientes personas. Primero, el padre y el hijo de familia entre sí. Segundo, aquellos que por la ley o por acto de autoridad pública administran bienes ajenos como los guardadores, síndicos, secuestres, etcétera, respecto de los bienes que administran. Tercero, los albaceas o ejecutores testamentarios respecto de los bienes que sean objeto de su encargo. Cuarto, los representantes y mandatarios respecto de los bienes cuya venta les haya sido encomendada, salvo que el representado o el mandante haya autorizado el contrato. Quinto, los administradores de los bienes de cualquier entidad o establecimiento público respecto de los que le haya sido confiado a su cuidado. Sexto, los empleados públicos
respecto de los bienes que se vendan por su ministerio, y séptimo, los funcionarios que ejerzan jurisdicción y los abogados respecto de los bienes en cuyo litigio hayan intervenido y que se vendan a consecuencia del litigio. La venta hechas en los casos contemplados en los ordinales 12, 3 y 4 serán anulables. En los demás casos, la nulidad será absoluta. Hasta ahí, doctor. Ok, entonces, si ustedes miran, hay unas compraventas que aun cuando se hagan, pues están prohibidas por la ley. Entonces, miremos uno por uno. Entre padre e hijo está prohibida la compraventa, pero la jurisprudencia que está acá, o la sentencia, la C068 del 99, bueno, establece que está prohibida esa compraventa cuando el hijo no se ha emancipado. O sea, cuando vive en el hotel mama, cuando todavía, ustedes ya lo han escuchado, que popularmente se dice cuando es un bombril. Entonces, si está viviendo con el papá, con ese padre, sea el papá o la mamá, y realiza la compraventa, esa compraventa está prohibida porque se va a entender que puede ser fraudulenta. O sea, que puede utilizarse como un medio para evadir por parte del padre alguna obligación pecuniaria que tenga, para que quedar sin bienes, que no lo puedan embargar, que no le puedan perseguir bienes. Entonces, ese tipo de compraventa está prohibida. No significa que nunca el padre le pueda vender al hijo. ¿Cuándo sería válido entonces la compraventa entre un padre y un hijo? Cuando el hijo tiene, digamos, cuando se ha emancipado, cuando tiene su propio patrimonio, o sea, cuando no está viviendo con el papá, con ese padre o madre que le está realizando la venta. Porque si el padre le vende al hijo de 18 o 19 años, cuando apenas acaba de cumplir la mayoría de edad, le vende el bien, ¿cómo va a demostrar que ese hijo a esa edad tiene el patrimonio para comprarle el bien? O sea, va a ser muy sospechoso que esa compraventa sea real. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí, doctor. Dime. Doctor, digamos que usted dice que, digamos que en el hijo de 18 años, ¿hay alguna forma de que el contrato en la compraventa se dé que una de las partes que pague sea con trabajo? ¿Sí me explico? Digamos... No se puede. Okay. Y te voy a decir por qué no se puede. Porque es que la compraventa de un inmueble es un acto solemne. O sea, se hace a través de una escritura pública. Entonces, como ese es uno de los contratos donde la ley exige la formalidad, que en este caso sería la escritura pública, el notario tiene que verificar que se haya pagado el precio. El notario no va a correr una escritura pública donde diga que se está vendiendo pero que no se ha pagado la totalidad. No puede hacer eso, porque está dando fe pública de ese acto mercantil o de ese acto que se está haciendo entre esas dos partes. Entonces, cuando se hace, digamos, una venta y no se puede pagar la totalidad por parte del comprador, tratándose de un bien inmueble, ¿cuál es la solución? La solución sería entonces constituir una hipoteca, donde el comprador está constituyendo una hipoteca a favor del vendedor por la suma de dinero que no le ha pagado. Y ahí está claro para que cuando se hace la inscripción en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, cualquiera que tenga acceso solicita un certificado de tradición, de libertad y tradición,
y va a verificar en qué momento se hizo la operación, quién vendió, quién compró, cuánto fue el valor, en qué notaría, el número de la escritura y si se constituyó alguna hipoteca. Si no se constituyó ninguna hipoteca, significa que se pagó la totalidad. ¿Ok? Entonces, nunca se puede dejar dentro de una escritura pública de venta de un inmueble que el vendedor, que el comprador, perdón, quedó debiéndole una parte del dinero al comprador. Al menos que lo hagan, digamos, a través de un documento privado entre ellos. Pero el vendedor tiene que salir a decir ante el notario que recibió la totalidad del pago. Y acuérdense que los notarios, igual que los bancos, reportan a la DIAN todas esas operaciones. Entonces la DIAN, ustedes saben que la DIAN es como un gran hermano. Recibe información de todos lados y al final verifica si las personas están cumpliendo con su obligación. Entonces, si ese muchacho de 18 años no apenas tiene su primer empleo, ¿y cómo va a justificar que compró un bien que vale una suma de dinero que nunca ha declarado y que va a ser muy difícil que se la haya ganado en tan poquito tiempo? Entonces, por eso es que está prohibido ese tipo de compraventas. Pero si ya es un padre que tiene, digamos, está avanzado de edad y el hijo ya también es una persona adulta, digamos, está en esa adultez media, digamos que tenga más de 30, más de 35, o Profe, yo entre tengo una 30 y pregunta. 50, pues va a ser perfectamente entendible de que en ese rango de edad tendría una estabilidad económica de cómo adquirir y pagar ese bien. Entonces, ese tipo de compraventas están prohibidas si no está emancipado el hijo. Dime. Profe, buenas noches. Yo tengo una pregunta. Si el padre sufre un accidente y por fuerza mayor no desea tener un administrador, ¿le puede vender a su hijo de 18 años? No, porque, bueno, acuérdate que la semana pasada hablamos que ya se había desaparecido del ordenamiento jurídico la figura de la declaratoria de incapacidad, ¿sí? De interdicción de una persona. Entonces, si ya desaparece esa figura, la persona tendría que hacer directamente los actos con una persona de apoyo que lo estaría apoyando, ¿sí? Entonces, siempre la compraventa aquí entre padre e hijo se va a mirar con recelo por ese punto que estaba explicando ahorita, que se va a entender que si es un muchacho que apenas tiene 18 años, pues no va a tener seguramente el dinero para poderle comprar la casa al papá, que lo que están haciendo es un alzamiento de bienes, se está insolventando. O sea, si, digamos, cualquiera va a pensar eso. Un ejemplo, si el señor pues tiene una moto y pues el hijo vive con él y él queda en discapacidad. Es que la discapacidad ya no se entiende como una interdicción. Puede hacer a través del asesoramiento de esa persona de apoyo. No, ya no es la discapacidad una situación, digamos, que necesite un guardador. Doctor, qué pena. No sé si le estoy entendiendo a mi compañera Joana otro tipo de pregunta. No sé si ella lo que está queriendo decir es que si él tiene como único familiar al hijo y pues sería la persona de apoyo, en este caso no sería conveniente hacer la venta teniendo en cuenta el estado de salud del padre. Es que no necesariamente. Para eso existe, si la persona luego fallece, el derecho, es más fácil hacer la sucesión. Doctor, Ok, o doctor. si está en vida, le puede hacer la donación también. Sí, y eso es un acto jurídico diferente. Estamos hablando de la compraventa. Profesor, una pregunta. Ajá. Profesor, cuando la autoridad pública administra bienes ajenos, pues nombra un secuestre o un albacea. Mi pregunta va aquí encaminada al 906, en la segunda parte, que es ¿cuál sería la diferencia entre guardaderos y síndicos? Que el síndico es cuando se deposita como ese
auxiliar de la justicia, ¿sí? Dentro se hablaba de síndico como la figura del auxiliar de la justicia en un trámite de insolvencia, cuando se le entregan la custodia de unos bienes para hacer un trámite de insolvencia, para poder pagarle a los acreedores. Ok. Bueno, ustedes miran que las otras, digamos, causales, pues son muy, digamos, muy fáciles de comprender. De pronto no tendrían mayor, digamos, duda que generar, pero si hay alguna duda de alguna de las otras causales que está aquí mencionándose en la norma, pues es el momento para que me pregunten. Bueno, entonces entiendo que no hay más preguntas sobre eso. Bueno, hago una pregunta que pareciera obvia, pero no es tan obvia. ¿Ustedes creen que está permitido en Colombia la venta de cosas ajenas? Sí, Sí, está señor, permitido. yo digo que Sí, está Sí, permitida, doctor. es El ilícito. Código Civil estipula que la venta de cosas ajenas es permitida. Permitida con la autorización. Sí, pero por allá, ¿quién había dicho que no? No, pensé que era, profe, pensé que era el negocio cuando es ilícito, pero no, ya entendí aquí el mensaje. Bueno, en principio, Cuando ¿qué hay pensaría un poder, cualquiera? ¿no? En principio, ¿qué pensaría cualquiera? Que la venta de cosas ajenas estaría prohibida, No, está permitida, doctor. pero está permitida con unas salvedades. ¿Sí? Miremos el 907. ¿Quién me ayuda con el 907? Doctor, buenas noches. Buenas noches. Le quitan la palabra. Venta de cosa ajena. La venta de cosa ajena es válida e impone al vendedor la obligación de adquirirla y entregarla al comprador, so pena de indemnizar los perjuicios. Ok, miren que es muy diferente a lo que ustedes estaban pensando, porque ustedes están pensando, porque entonces yo voy a vender como apoderado del vendedor. Eso no es vender cosa ajena, eso se llama Profe, representar a la parte, ¿sí? Eso es muy diferente a como estaban analizándolo, porque pensaban, entonces yo vendo una cosa ajena cuando yo recibo el poder para venderlo. No, señores, la norma no está hablando de eso en esos términos. La norma está diciendo, yo puedo vender algo que no es mío, ¿sí? Pero me impone a mí la norma una obligación, y la obligación es que yo debo adquirir la cosa para poder transferir a la otra persona que le estoy vendiendo. Entonces significa que si yo salgo a vender algo que no es mío, yo posteriormente debo comprarlo para poder vendérselo formalmente. ¿Cuándo vamos a hablar de la venta de cosa ajena en esta situación que establece el artículo 907? Cuando son bienes sujetos a registro. Por ejemplo, bienes inmuebles, vehículos. Ustedes saben que es muy común la práctica que a veces las personas venden los vehículos, venden las motos o venden el carro y no hacen el traspaso inmediatamente. Entonces la persona recibió el dinero, se fresqueó con el trámite del traspaso, como entregó el bien, ya piensa que, bueno, que la otra persona se encarga de hacer el trámite. Y esa otra persona pueda que no haga el trámite y se lo venda a otro y le cede ese traspaso al otro y así lo deja el traspaso abierto y pueden participar varias personas en ese negocio. Entonces, digamos que A se lo vendió a B, el vehículo. A le vendió, pero no le hizo el traspaso a B. B tiene la posesión del vehículo y B vende el vehículo a C y entrega el vehículo y recibe el dinero. C vende el vehículo a D. Esas ventas son válidas, pero ¿qué dice la norma? La norma dice que pueden darse dos situaciones. Una, digamos que D es el actual poseedor del vehículo. Entonces, como D es el actual poseedor del vehículo,
para que sea válida esa venta de cosa ajena debe ratificarse. Y se ratifica de dos formas. Que A le realiza el traspaso a B, B le realiza el traspaso a C y C le realiza finalmente el traspaso a D. Esa cadena de traspasos, ¿cierto? O C se encarga directamente de que A le realice el traspaso a D. Entonces, esa compra que hizo D, que fue el último que hizo la compra, esa venta de cosa ajena que hizo C va a ser válida. O sea, le está imponiendo a quien está vendiendo la cosa, quien no es el titular de derecho de dominio, que tiene que adquirirla para venderla, ¿sí? Para formalizar esa venta, adquirirla en el papel. Entonces, va a limitarse a aquellos eventos en los cuales la norma establece la formalidad o la solemnidad para esa operación, como es el tema de los vehículos. En el 908 igual habla de la ratificación de venta de la cosa ajena, que dice: vendida y entregada a otro una cosa ajena, si el vendedor adquiere después el dominio de ella, se mirará al comprador como verdadero dueño desde la fecha de la tradición. ¿Sí? Entonces va a ser el verdadero dueño desde el momento que se formalizó. En el ejemplo que decía de que A le vendió a B, B le vendió a C y C le vendió a D, entonces si C le hicieron el traspaso a C, antes de que C le vaya a vender a D, se va a tener que C es el verdadero propietario de la cosa en el momento que se le hizo ese traspaso. A partir de ahí va a ser válida entonces la tradición de la cosa. ¿Ok? Como si se hubiera hecho en ese momento la venta, no anteriormente. Por consiguiente, si el vendedor la vendiese a otra persona, subsistirá el dominio de ella en el primer comprador. La misma regla se seguirá en el caso de que el verdadero dueño ratifique la enajenación hecha por el vendedor. Entonces, si una persona, como a veces ha ocurrido, que una persona puede vender una misma cosa a más de una, quien tiene materialmente la cosa, quien fue, digamos, el primero en recibir la cosa, se va a tener que es a quien hay que ratificarle la venta. ¿Ok? Abro las preguntas. ¿Hay preguntas? Sí, doctor, hay preguntas e inquietudes. Doctor, ¿qué tan confiable es este tipo de figuras? No es que sean confiables o no confiables. O sea, la cuestión es que las normas lo establece que es válido, pero establece ese tipo de obligaciones para el que está vendiendo. Entonces, ¿cuál sería en el ejemplo que puse del vehículo que A le vendió a B, B a C y C a D? ¿Qué sería la recomendación que ustedes deben dar? La recomendación que ustedes deben dar es, una vez la persona realiza la venta, debe cerciorarse de hacer el traspaso. Tratándose de un vehículo. Si se trata de un bien inmueble, pues debe entonces verificarse que se haga la escritura pública y la inscripción de dicha escritura pública. Tratándose de bienes que son sujetos a registro, porque los bienes que no son sujetos a registro, es decir, en el cual no hablamos de posesión, sino de la tenencia de la cosa, que son dos cosas diferentes, la posesión y la tenencia. Hablamos de venta de cosa ajena cuando son bienes en los cuales el comprador tiene la posesión, mas no se le ha realizado la tradición de la cosa. Entonces, para poder realizar la tradición de la cosa, hay que cumplir las formalidades o solemnidades que establece la ley, como el caso de los vehículos, como el caso de los inmuebles. Entonces, hay algunas otras cosas que no requieren tradición. Es decir, que se presume que la tradición opera solo con la entrega de la cosa, porque no hay solemnidades. Como por ejemplo, cuando ustedes venden un celular. Cuando se vende un celular o cuando se vende una bicicleta, no hay ningún registro público. Eso es pura paja de esos registros que hacen de las bicicletas. Se entiende como registro el registro que se hace ante el organismo de tránsito. Es decir, que tiene placas. Entonces, ¿cuáles son los únicos bienes que tienen placa? Los motocarros, las motos y los carros. Entendiendo dentro de la modalidad de carro,
pues si es un automóvil, si es un campero, si es una camioneta, si es un camión, si es un vehículo articulado o biarticulado. En esos casos es cuando se habla de que están sometidos a registro esos bienes, pero las bicicletas no tienen registro. Que a veces ustedes ven que la policía marca, puede que las marquen, pero eso no está en el tránsito. No hay ninguna licencia de tránsito que tengan las bicicletas. Entonces, el que detenta la cosa material, es decir, el que se le encuentra a la bicicleta, se presume que es el propietario, se presume que es el dueño. Lo máximo que podría hacer, en ese caso la policía, yo sé que seguramente tendrá acá más de un policía, en ese caso lo único que se puede hacer es exigir la factura, no más, pero no se puede exigir título de propiedad. Y el hecho de que yo muestre la factura no significa que la factura tenga obligatoriamente que estar a mi nombre. ¿Ok? Lo mismo pasa con las patinetas o con los scooters. Lo mismo pasa con los celulares. No están sujetos a registro. Entonces, opera la tradición de la cosa cuando yo la entrego. Entonces, entrego y ahí quedó formalizada la venta. No hay que hacer ninguna solemnidad para o registrar esa compraventa en ninguna parte. Entonces, opera solo la figura de venta de cosa ajena cuando hablamos de bienes que están sujetos a formalidades. Dime, Ernesto. Doctor, por ejemplo, usualmente se presenta mucho en los vehículos. Se vendió el vehículo A, lo vendió a B y B lo vendió a C. Resulta que de pronto a D le pueden robar el vehículo, se puede cometer un acto ilícito, un homicidio, se puede cometer cualquier delito. En este caso, ¿a quién le afecta? ¿Al poseedor del vehículo o al primero al que no realizó el traspaso? ¿A quién le afectaría ahí, doctor? Bueno, le va a afectar más al que tiene la posesión de la cosa. Sí, porque aparte de que no tenía la tradición, pues va a perder la posesión del mismo. Porque cuando no se hace el trámite del traspaso, puede posteriormente realizar una pertenencia si no puede lograr, digamos que se haga el trámite del traspaso. Puede hacer una pertenencia. Mauricio. Gracias, doctor. El tema de cosa ajena, doctor, pues precisamente un caso que estoy investigando me resultó hoy. Precisamente por ese tema de traspasos abiertos con un camión. Resulta que, pues, indicaciones, y nadie se puso pilas a hacer ese traspaso y nos dimos cuenta que hay una multiplicidad. Entonces, un tramitador multiplicó 5 veces una carpeta y automáticamente, pues, ahí sí hay un vehículo original y 4 falsos sobre la misma matrícula. Entonces, es bien susceptible eso a tener esos inconvenientes precisamente por esos traspasos abiertos. Bueno, pero de pronto el ejemplo que estás colocando es lo que le dicen gemeliar la placa, gemeliar el vehículo, que es como para colocarle a otro vehículo de las mismas características ese número de placa del que están vendiendo. Ya ese es otro asunto. Pero sí, aquí y digamos que eso sería una falsedad. Sí, la falsedad de ese registro público, de ese documento público, que sería la expedición de la placa por parte de la autoridad de tránsito. Pero acá lo que quiero que miren es que cuando se vende una cosa ajena, no necesariamente se comete una estafa, porque es probable que muchos de ustedes hayan pensado que cuando se vende algo que no es de la persona, es estafa. Seguramente que muchos, más de uno habrá pensado eso, aun cuando no lo haya manifestado. ¿O me equivoco? ¿Qué pensaron eso? Así es, profe. Yo no pensé. Entonces, si ustedes miran, la figura de la venta de la cosa ajena es válida. O sea, está estipulado en la norma, solo que le pone una condición, una obligación a quien está realizando la venta y no tiene la titularidad del dominio. ¿Ok? Entonces, no necesariamente cuando se realiza esa venta de cosa ajena va a considerarse una estafa.
Si ustedes se van al Código Penal, el Código Penal va a definir el delito de estafa cuando una persona induce a otra en error y obtiene un beneficio para esa persona o para un tercero. Eso es lo que dice, palabras más, palabras menos, el Código Penal frente a la estafa. Pero aquí cuando se habla de la cosa ajena, entonces quien está vendiendo no está ocultando al comprador que esa cosa no está a nombre de él. Así que no habría lugar en principio a que fuera fácil determinar una estafa. Sí me logran comprender que no habría lugar a que pudiera, digamos, ahí transgredirse la norma penal con la venta de una cosa ajena. Profe, tengo una pregunta. Uh-huh. Los personajes estos que son tramitadores, o bueno, que digamos así, ellos dan en cuanto a un porcentaje. Un ejemplo, ponen un bien en un valor de 20 millones, ellos lo venden en 25 y pues finalmente es que se realiza el trámite de compraventa, independientemente de que el propietario pues firme el contrato de compraventa, con quien se realiza el negocio es directamente con ese tramitador. Puede que el negocio sea válido, pero estas personas entran en esta figura o es algo independiente. Pero es que te lo voy a contestar con lo que dije hace un momento. Cuando la persona está vendiendo la cosa, el vendedor está vendiéndola y el comprador tiene conocimiento que quien le está vendiendo no es el que aparece como el dueño de la cosa. Ahí no va a haber nunca un delito. El delito se convierte en que el que está comprando esté siendo engañado, o sea, que haya una suplantación, por decirlo de alguna forma, que haya una suplantación, que quien está vendiendo se haga pasar por el que aparece en el registro como propietario. Pero si el que está vendiendo manifiesta que la cosa no se encuentra a nombre de él, pero se obliga a realizar la venta y poder ratificarla, no va a haber una estafa. La estafa sería de la conducta de quien está vendiendo. Si le utiliza artimañas para inducir en error al otro, al comprador. Pero si el comprador siempre tiene la claridad que quien está vendiéndole no es el que aparece como propietario, nunca va a haber estafa. O sea, nunca se va a ir al ámbito penal. Eso es lo que quiero que quede claro. Listo, profe, gracias. Doctor, qué pena, en el caso citando su ejemplo de A, B, C y D, si A no tiene la intención de hacer traspaso a C y no hay un documento de compraventa, sino él decide establecer un contrato de arrendamiento de vehículo con B, ¿estaríamos hablando de una estafa? Pero eso es otra cosa, porque está revolviendo dos figuras. Una cosa es arrendar y otra cosa es vender. Si se Sí, hace un claro, pero arrendamiento, se estipulará con un contrato por escrito. sí, yo entiendo, pero por eso le digo, si A le vendió a B el vehículo y pasaron, por ejemplo, 5 años y él decide venderle a B y a C, pero A no tiene la intención de generar eso, sino pues teniendo en cuenta que no tiene ningún tipo de documento de compraventa y él decide hacer un contrato de arrendamiento con B, están hablando de estafa Pero es que me está revolviendo, hay tres cosas que no hay lugar a revolverla, porque me está revolviendo una compraventa con un arrendamiento y la de estafa, doctor, cuando es que se lo puse el hago por un ejemplo, caso porque sé que particular. muchos de aquí serán policías o trabajadores del CTI y estarán muy implicados en el ámbito penal y le querrán involucrar allá. Si la persona que está comprando tiene conocimiento que quien le está vendiendo no es el que aparece como el titular del dominio, no va a haber estafa. Porque si te vas a buscar la doctrina y la jurisprudencia, todo lo que diga sobre la definición del delito de estafa va a decir es inducir en error. O sea, cuando con medios fraudulentos engaña al otro. Pero si le está diciendo de frente, yo le vendo esto, pero esto no está a nombre mío, yo hago que el que aparece como vendedor, como propietario le venda, ahí nunca va a haber estafa. Ahora, si se pasa el tiempo, hay una figura jurídica que se llama proceso de pertenencia. Está establecido en el Código Civil, que fue modificado por allá por la 791 en el 2002. Y tratándose, por ejemplo, de vehículos, cuando se habla de vehículos, puede darse
de forma la pertenencia ordinaria con 3 años. Y la ordinaria es cuando tiene un justo título. En ese caso, el justo título sería el contrato de compraventa, que no se materializó el documento del traspaso, el formato de traspaso, eso es otra cosa. ¿Sí? Entonces, con ese documento y con las pruebas que demuestre que tenía la posesión, por ejemplo, que comprara el SOAT durante ese tiempo, que sacara los permisos estos de la técnico-mecánica, ¿sí? A nombre de esa persona, con eso demostraría, y el pago de los impuestos demostraría que tenía la posesión. Y el juez le va a declarar la posesión y con eso quedó saneada la situación y va a quedar en el registro ante la oficina de tránsito como el propietario del vehículo, en caso que pasara ese tiempo. ¿Ok? Bueno, vamos a hablar del precio. Es probable que de pronto ustedes piensan que si no se establece el precio en la compraventa no sea válida. Entonces, miremos qué dice el 920. Dice, el precio. No habrá compraventa si los contratantes no convienen en el precio o en la manera de determinarlo. Pero si el comprador recibe la cosa, se presumirá que las partes aceptan el precio medio que tenga en el día y lugar de la entrega. El precio irrisorio se tendrá por no pactado. Entonces, el precio, si las partes no se pusieron de acuerdo, va a regir lo que en el mercado sea el precio para ese día. O sea que si las partes guardaron silencio frente al precio, no significa que la compraventa no sea válida. Va a ser válida y el precio va a ser el del mercado en ese día que se celebró la operación. Y cuando se habla del precio irrisorio, pues acuérdense, creo que en clases anteriores le mencioné algo sobre la lesión enorme. Que la lesión enorme válida en Colombia solo tratándose de bienes inmuebles. Cuando son bienes muebles no hay lugar a lesión enorme. Entonces, el precio irrisorio sería la lesión enorme. Y el 921 habla de cómo determinar el precio por el promedio del mercado. Dice, cuando las partes para la determinación del precio se remitan al que tenga la cosa en ferias, mercados públicos de valores y otros establecimientos análogos, o estipulen como precio el corriente de plaza, se tomará el precio medio que la cosa tenga en la fecha y lugar de la celebración del contrato. Entonces va a ser el promedio de lo que valga en ese sitio esa cosa que se está vendiendo. Así se va a determinar el precio en el evento que las partes no lo hayan establecido. Ahora, que no se haya pagado el precio, ¿ustedes piensan que sería una causal para que no hubiese contrato de compraventa? Doctor, quiero opinar. ¿Puedo opinar? Sí, sí, claro. Doctor, pues para mí me parece que el contrato se resuelve cuando no tiene estipulado el valor del bien porque es un requisito. Pero es que, ojo, la norma está diciendo que si no lo pactaron, se coloca el del mercado. Yo estoy preguntando, si el precio se pactó, pero no se pagó, ¿eso invalidaría la compraventa? No, doctor. No. No, doctor. Hay compraventa. No, porque cuando hay una compraventa, es un pacto de compraventa para hacer la compraventa de los documentos correspondientes, pero en ese caso no habría anulación del contrato, a no ser de que de pronto estipulen alguna cláusula del tiempo determinado para que se anule el contrato. No, el contrato de compraventa es un contrato de ejecución instantánea. ¿Qué significa eso? Que una vez las partes celebraron el contrato, se ejecutó. ¿Ok?
Ahora, hay unas modalidades que vamos a ver las mañanas que se pueden establecer en el contrato de compraventa, que es, por ejemplo, la reserva, el pacto de reserva de dominio. Entonces, cuando se estipula el contrato de compraventa, de una vez se ejecutó, ¿ok? Entonces, que no se haya pagado el precio, eso no invalida el contrato. El contrato va a ser vigente. Otra cosa va a ser la exigencia del pago, pero el contrato sería válido, ¿ok? Entonces, ¿cuáles van a ser las obligaciones que va a tener el vendedor? Les voy a resumir cuáles van a ser las obligaciones del vendedor. Primero, entregar la cosa, ojo, en el lugar y en la fecha establecida. Pueda que usted celebre el contrato de compra-venta, pero en el momento que se celebró el contrato no le hayan entregado el artículo o el bien. Y voy a poner un ejemplo. Ustedes saben que este viernes tenemos el día sin IVA, el 19 de junio. Entonces ya los almacenes salieron a decir que seguramente no van a alcanzar a entregar los artículos que compren las personas ese mismo día por el volumen de ventas que tengan. Entonces tienen que tener un poco de paciencia en cuanto a los días que establezca el vendedor para entregarlo. Entonces los que compren, los que aprovechen ese día sin IVA, el hecho de que no les entreguen el artículo ese día no significa que sea inválido la compraventa. Pero ese día, al momento de celebrar el contrato y de pagar el precio de la cosa, el vendedor debe establecer cuál es la fecha en la cual va a entregar la cosa y el lugar donde va a entregar la cosa. Ahora, si no se establece la fecha, la norma dice que debe ser dentro de las 24 horas siguientes a la realización del contrato de compraventa. Eso dice en cuanto a las obligaciones. Esto que le estoy diciendo está en varios artículos de aquí del Código de Comercio. Esas van a ser las obligaciones del vendedor. Entonces, entregar la cosa en la fecha y en el lugar pactado en el contrato de compraventa. Si no se pacta fecha, debe entregarla dentro de las 24 horas. Ahora, les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando ustedes van a una cafetería, van al Oxxo o a cualquier cafetería, y ustedes compran un café, compran una botella de agua, cualquier artículo, a ustedes les entregan inmediatamente el artículo, ¿cierto? Ustedes pagan y de una vez le entregan el artículo. O sea, fue entregado dentro de las 24 horas siguientes a la celebración del contrato de compraventa. Entonces, esas son las obligaciones que tiene el vendedor. Ahora, si lo que está vendiendo está sujeto a registro, entonces tiene la obligación, por ejemplo, tratándose de un bien inmueble, pues de celebrar la respectiva escritura pública o las formalidades que exige la norma frente a esa cosa que se está realizando la compraventa. ¿Y cuáles van a ser las obligaciones del comprador? Las obligaciones del comprador van a ser, primero, recibir la cosa. Y recibir la cosa en la fecha establecida y de la forma convenida. Ya sea que se convino recibirla en el establecimiento del vendedor o en determinado sitio que haya establecido el comprador. Porque si el comprador se niega a recibir la cosa, lo hace para hacer incurrir en una mora al vendedor. Entonces, las obligaciones del comprador va a ser pagar el precio de la cosa, el precio que se determina dentro de la forma y plazos establecidos, recibir la cosa en la fecha y lugar establecido por el vendedor. Esas van a ser las obligaciones que tiene el comprador. ¿Iba a hacer alguna pregunta, Ernesto? No, señor. Ok. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, señor. Ok. Entonces, para finalizar, cuando se vende una cosa, cuando se vende un bien, el vendedor tiene que salir al saneamiento de los vicios ocultos. Vamos a mirar
mañana cuánto va a ser el plazo que establece la norma para ese saneamiento de los vicios ocultos. Es decir, aquellas situaciones que el comprador no pudo percibir a simple vista y que el vendedor las ocultó al momento de la celebración del contrato. Iba a preguntar algo, Mari. María Estela. No, señor, estaba diciendo que estaba entendido. Ok. ¿Alguna duda? No, señor. Bueno, entonces, mañana continuamos hablando sobre la compraventa, ¿ok? Feliz noche. Ok, gracias. Gracias, doctor. No se les olvide contestar. Veo que nada más contestaron el foro como 4 personas. No se les olvide contestarlo. Feliz noche, doctor. Gracias. Ok. Señor.